Mi nombre es Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y estaré tratando de dinamizar este espacio. Vamos a tener un enlace con un conjunto de compañeros periodistas que desde Honduras están siguiendo para preguntar sobre lo que acabamos de informar, y enseguida daremos paso a la interacción con los compañeros que están aquí en la sala también acompañándonos. Nos acompaña Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas. Nos acompaña también el abogado hondureño Edi Tábora y el abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos, ambos parte del equipo jurídico de Gustavo Castro. Y cedo la palabra para iniciar a Gustavo Castro. Buenos días a todos, todas. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de los medios, y también a los compañeros periodistas de Honduras. Un fuerte saludo, en especial también a Radio Progreso, que están dando seguimiento a este caminar y a este proceso jurídico. Y a partir de este momento voy a leer un pequeño comunicado y después abriremos también una ampliación sobre las medidas. Gustavo Castro interpone denuncias contra el Estado hondureño. Boletín de prensa, 16 de enero de 2017. A más de 10 meses de ocurrido el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en mi contra, aún el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que me ha disparado. Las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de 7 personas. Sin embargo, aún no se sabe si las indagatorias contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ya que el expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y a la familia de Berta Cáceres. Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos, aquí presente a mi lado, y Edi Tábora también, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos en mi contra, causadas por el Estado hondureño durante mi retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016. Según esta denuncia, tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza en Tibucá, así como la Corte Suprema de Justicia, violentaron mis derechos humanos al retenerme en el país inconstitucionalmente y resolver de manera negativa el recurso de exhibición personal habeas corpus presentado por los abogados y por más de 11 amicus curiae el 16 de junio del 2016. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó en diciembre pasado, y en este mes, en enero, una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores del Juzgado de Letras de La Esperanza en Tibucá. Los abogados, mis abogados, así como yo, consideramos un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de la lideresa social Berta Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado, y no descartan emprender acciones legales en su contra. Finalmente, agradezco como ambientalista y como defensor de derechos humanos la presencia de ustedes y también el apoyo de abogados y también de la misma organización Otros Mundos. Muchas gracias. Bien, gracias a Gustavo. Cedo la palabra al abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos. Muchas gracias. Bueno, como ya se ha adelantado, la permanencia de Gustavo Castro por casi un mes en Tegucigalpa, Honduras, por consecuencia de decisiones judiciales arbitrarias,
sin sustento legal que le generaron afectaciones en sus derechos humanos. Por esa razón, nosotros hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de justicia, ante la falta de eficacia incluso de los recursos legales en Honduras, para que sea la Comisión Interamericana quien evalúe los hechos que viviera Gustavo Castro en Honduras y los evalúe en función de los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Honduras, desde luego, es un país signatario de la Convención Americana y por tanto tiene responsabilidades concretas, específicas en materia de derechos humanos que debió haber respetado en el caso de Gustavo. Durante los primeros días después de ocurrido el asesinato, Gustavo Castro no fue tratado con la consideración que corresponde a una víctima de un atentado de homicidio, ni a un testigo que había presenciado la muerte, el asesinato de una persona muy querida, de una persona con la cual le ligan lazos fraternos derivados de sus coincidencias y de su caminar juntos en la defensa de los derechos humanos. Ese trato que recibió, que no fue conforme con su condición de víctima ni de testigo, evidentemente le generaron afectaciones psicológicas, afectaciones físicas que no fueron atendidas por el Estado de Honduras. Durante por lo menos 2 días, Gustavo Castro estuvo participando, por supuesto de manera voluntaria y cooperativa, en diversas diligencias. Sin embargo, durante todo ese tiempo, por lo menos 48 horas, no le fueron atendidas, por ejemplo, las heridas que sufriera como consecuencia del atentado. Tampoco se le proveyó de asistencia psicológica para sobrellevar el impacto psicológico, las emociones que vivía como consecuencia de los hechos. Posteriormente se da una decisión de la jueza de La Esperanza Intibucá en el sentido de restringir la libertad y prohibirle salir del país. Esa decisión, como ya hemos comentado suficientemente, no tiene ningún sustento legal en el orden jurídico de Honduras. No hay ninguna disposición jurídica de carácter procesal, de carácter constitucional, que justifique que a una persona que ha sido víctima de un delito, que ha sido testigo presencial de un delito, pueda imponérsele una medida cautelar como es la restricción de la libertad, la prohibición de abandonar el país. Por tanto, esa decisión sin sustento legal es arbitraria, es ilegal. En otro sentido, el hecho de imponerle a Gustavo Castro esa medida cautelar de restricción de la libertad tampoco tenía sustento en los hechos, en la investigación que se estaba llevando a cabo, puesto que Gustavo ya había participado para ese entonces por lo menos en 5 o 6 diligencias de prueba, algunas como prueba anticipada, y justamente cuando se colabora en pruebas de manera anticipada es porque se prevé que el testigo va a abandonar el país y no va a ser posible luego conseguir su testimonio. Y eso ya se había realizado, ya se había dado testimonio. Por tanto, tampoco existió justificación en la necesidad de obtener pruebas de Gustavo Castro. Además de la ineficacia de los recursos legales, han generado que nosotros como abogados presentemos a la Comisión Interamericana esta petición en la que pedimos que evalúe hechos relacionados con violaciones a derechos humanos, como es la integridad física y psicológica de Gustavo Castro, como es el derecho a la libertad y como es el derecho a contar con recursos judiciales ante situaciones que violan sus derechos humanos. Evidentemente que esas violaciones que
se reclaman al Estado de Honduras se hacen porque, como dije al principio, Honduras tiene obligaciones muy claramente previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tienen que ver con la necesidad de la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, cosa que no sucedió en el caso de Gustavo Castro durante su permanencia en Honduras. Bien, muchas gracias, abogado. Cedemos la palabra ahora al abogado hondureño Eddie Támora. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días, compañeros y compañeras periodistas en Honduras, periodistas aquí en México y demás personas que nos acompañan. Primero, decirles que como ciudadanos, ciudadanas, representantes, apoderados legales de Gustavo Castro, pues queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicas sigan restringiendo derechos y libertades fundamentales. Consideramos importante lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República Hondureña, que dice que los funcionarios y las funcionarias públicas no tienen más facultades que las establecidas en la ley. Y lo que hicieron los funcionarios y funcionarias públicas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial y agentes policiales, de restringir el derechos humanos de Gustavo Castro, pues no queremos que permanezca en impunidad. También consideramos que la justicia no solo debe llevarse a nivel internacional, sino que los estados deben también brindar atención y resarcir las situaciones de violaciones de derechos humanos. Es por eso que a nivel interno hemos analizado la ley, la legislación nacional y hemos preparado un conjunto de acciones legales contra diferentes funcionarios y funcionarias públicas y hemos empezado con una denuncia contra la señora jueza de letras del juzgado de La Esperanza Intibucá, el lugar donde ocurrieron los hechos del asesinato contra Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, por el delito de abuso de autoridad, porque consideramos que en ningún momento o no existe ninguna norma que le permitiera a la jueza Victorina Flores restringir la salida del país de Gustavo Castro. Consideramos que es importante que estos funcionarios y funcionarias públicas que violan la ley salgan de la administración pública y asimismo sean sancionados tanto administrativamente, civilmente y penalmente si han cometido algún delito. Es importante para nosotros que el Estado hondureño reciba estas acciones y actúe, el Ministerio Público investigue y lleve a los tribunales de la República las acciones que cometieron funcionarios y funcionarias públicas en función de las restricciones a derechos humanos de Gustavo Castro. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder por qué la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras. Los estados, como Honduras, evidentemente que tienen la obligación primaria, principal, de observar y respetar los derechos humanos, de proveer recursos judiciales eficaces para resarcir las violaciones a derechos humanos como las que sufrió Gustavo. Si el Estado de Honduras hubiera hecho justicia, hubiera reconocido las violaciones a derechos humanos que sufrió Gustavo Castro en los recursos judiciales que se interpusieron ante instancias judiciales de Honduras, no habría necesidad de llevar este caso ante una instancia internacional. Cuando los estados... el micrófono de la boca un poquito para que no nos salga tan oscura la señal, te agradezco. Cuando los estados no cumplen con esa obligación, cuando los estados como Honduras se ponen en rebeldía con relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que acudir ante instancias internacionales esperando que ahí se evalúen
objetivamente las violaciones a derechos humanos que se reclaman. Eso es lo que esperamos de este caso presentado ante la Comisión Interamericana, que esta instancia le haga ver, le haga notar al Estado de Honduras que ha violado derechos humanos y que consecuentemente tiene que reparar los daños violados. Tiene que la Comisión Interamericana señalar la responsabilidad de Honduras en esas violaciones a derechos humanos señaladas. Por esa razón es que vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, tenemos un interrogante más. Si se identifica, por favor. Muy buenas, Víctor Rodríguez de UNTV de Honduras. Una pregunta a Gustavo Castro, con respeto. Los actores intelectuales ¿quién se han dado cuenta? Porque aquí se ha manejado que todos los detenidos son actores materiales, pero los intelectuales de esta muerte y de su atentado. Vamos, médico. Pues efectivamente, eso es lo que queremos saber. Nos parece que con estos 7 detenidos o imputados no basta. Efectivamente, quienes están detrás, quienes mandaron a la ejecución de este crimen de tentativa de homicidio en mi contra, eso también está como proceso de investigación y por eso estamos insistiendo en que se rompa la secretividad, porque nos consideramos que no hay transparencia ni tampoco claridad en la investigación. Hay malos procedimientos también penales, hay débiles cadenas de custodia, hay también pruebas que no están claras, hay invención también de pruebas, estamos viendo una debilidad en la investigación terrible. Entonces, por eso exigimos que se rompa la secretividad y por eso también pedimos que se siga ahondando en la investigación para llegar también a los autores intelectuales, los que maquinaron la ejecución de este crimen. Bien, ¿algún otro colega quiere hacer un interrogante? El compañero Zelaya de Radio Cadena Voz. Gustavo, Radio Cadena Voz, Honduras. ¿Han detectado ustedes si el Estado de Honduras en verdad continúa escondiendo algo referente a este crimen en contra de Berta Cáceres? ¿Hay algo más que hay que destapar, Gustavo? Muchas gracias. Pues considero que es eso precisamente, los autores intelectuales. Nos parece que al final de cuentas se ha tenido que sacrificar una mínima base de los que han estado implicados, pero nos parece que estos no actuaron solos. Por eso estamos exigiendo que se continúe con la investigación, que por lo pronto el proceso, como hemos con los abogados comprobado, no hay la suficiente claridad en la investigación y queremos entonces también que se rompa esa secretividad. A mí me parece que considero que sí, y hago eco también de la voz del COPIN y también de la familia, en el sentido en que estos, si bien hayan participado, no son los últimos, que hay autores intelectuales en este proceso y que hay otras cosas que obviamente se esconden dentro de la participación. No es tampoco un hecho menor el que me hayan retenido de manera ilegal haciendo muchas invenciones para ello, incluso lo que yo llamo un secuestro de Estado en el aeropuerto sin haber presentado ningún recurso, cosa que después dicen mentiras sobre ello. A mí ya me habían dejado salir, me habían dado las gracias por apoyar el proceso de la investigación, y lo que sucede en el aeropuerto es así, es un secuestro de Estado en donde sin presentar ningún documento oficial, simple y sencillamente me prohíben salir del país, incluso el aeropuerto, para ser subido a las patrullas, sin presentarme, sin darme copia de ningún documento, aunque me hayan pedido disculpas después, por cierto. Pero lo que es claro es que hay muchas anomalías, muchas inconsistencias y muchas violaciones a los derechos humanos, y por eso estamos aquí. ¿Alguien más tiene algún interrogante? Por favor, si te damos el dato luego, ¿no?
¿Alguno de ustedes, alguien más tiene algún interrogante que hacer? No. Bien, parece que acá ha quedado claro todo, colegas allá en México, entonces creo que ahora pueden continuar ustedes allá. Muchísimas gracias. Continuamos bien. Al contrario, gracias a ustedes, un saludo a todos por allá. Bien, regresando acá a la sala, abrimos la ronda de preguntas para quienes están interesados en conocer un poquito más. ¿Me distorsiona mucho el micrófono? ¿Lo necesitamos? ¿O? No, aquí quizás. No sé cómo lo ven ustedes. Sí lo necesitamos. Sí, Solo tratar de no pegárselo mucho a la boca porque es lo que nos hace. Bueno, entonces, se dice que quizás hubiera injerencia de Estados Unidos en la investigación. Y en caso de que es así, sí debe haber denuncia también en contra de Estados Unidos ante la CIDH. Civil Radio Alemana. Yo tengo dos preguntas. Gustavo, uno, primero, ¿cómo consideras tú ahorita tu situación de seguridad? Como entendí la última vez cuando nos juntamos aquí con el colegio de Berta, en España. La segunda pregunta es más en el proceso de Aguas Arca. Había involucrado una empresa alemana que estaba usando turbinas, que se supone que ellos suspendieron su colaboración hasta que haya un resultado satisfactorio sobre el asesinato de Berta Cáceres, no sé, otro fue el nombre de la empresa. Pero ¿cómo sigue el proyecto de Aguas Arcas en ese momento? ¿Y si puedes? Sí. Bueno, primero el gobierno estadounidense a través del embajador en Honduras, frente a las especulaciones que habían de que existían en la investigación agentes del FBI, oficialmente dijo que no existían. El Estado hondureño, al inicio de la investigación del caso, sacó un comunicado diciendo que estaba siendo asesorado por miembros del FBI en Honduras. Después de eso, incluso que las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, también iba a acompañar el caso de la investigación, lo cual ambas, tanto la Embajada estadounidense en Honduras como OACNUR en Honduras, dijeron que eso no era cierto, que estaban observando el proceso, pero no directamente en la investigación. Incluso salieron algunas fotografías de personas que en algún momento se dice que estuvieron trabajando para el FBI, pero que trabajan para el Estado hondureño por otras vías que no sabemos cuáles son, ¿no? Eso no lo tenemos documentado porque en la mayoría de las investigaciones, cuando son puntos importantes que pueden comprometer funcionarios, funcionarias o cuestiones diplomáticas, pues no nos permiten el acceso a la información pública. En algún caso que nosotros tuviésemos información que se ha participado en alguna violación a derechos humanos, pues claro que debería de corresponder una denuncia contra cualquier Estado que participe, ¿no? Gracias. Sí, y en el caso del proyecto de Aguas Arcas, no tengo mucha información cuál es la situación que está en este momento. Ciertamente en la investigación han tenido allanamientos en torno a las oficinas de la empresa, donde se les ha requisado incluso armas y también otros bienes. Tengo entendido que por lo menos el fondo holandés y el fondo finlandés han estado viendo la manera en cómo retirar sus inversiones ahí. Creo yo que no por virtud propia, sino más bien por la presión internacional que les ha generado, porque de cualquier manera pueden estar apoyando otros proyectos que de igual manera se están violando derechos humanos en Honduras. Y la posición incluso de
de la empresa, según nos comentan también compañeros y compañeras del COPIN, pues sigue siendo muy violenta, de amenazas, de hostigamiento a la población por parte de esta misma empresa, pese a que tienen también ahí encarcelado a su gerente. Entonces ya la situación jurídica de la empresa y de financiamiento no tendría más información que eso. Y bueno, mientras este proceso vaya así, pues digamos que estamos seguros, gracias mientras estamos llevando también este proceso, y seguiremos entonces también avanzando en otras demandas en la medida en que vayamos viendo la pertinencia de irlas presentando. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿A qué hechos se debe que tú que crees que no te haya citado el gobierno de Honduras para identificar a uno de los implicados en un asesinato? Pues es una pregunta muy interesante, porque yo considero que efectivamente mi testimonio podría evitar bastante impunidad en el proceso, y sí es de extrañar que habiendo 7 imputados, el gobierno no quiera volverme a meter al proceso para reconocer a la gente. Pero yo me gustaría pasarle el micrófono al abogado, que tiene más elementos jurídicos también para responder ahí. Bueno, una cosa importante en el proceso es que en todas las acusaciones hay un patrón de que no se individualiza las acciones que cometieron las 7 personas. Eso por una parte. Por otra, la Fiscalía, la conducta de la Fiscalía, no solo en el caso de Gustavo Castro, ¿no?, sino que frente a los apoderados de la familia de Berta Cáceres, tiene la misma conducta. No notificar sobre los avances de investigación, no notificar sobre la situación de las capturas, incluso el comunicado que sacaron los compañeros apoderados legales de la familia de Berta Cáceres el día de hoy frente a la otra persona capturada aquí en México, fue el reclamo al Estado hondureño, concretamente a la Fiscalía, de no haberles informado oficialmente de que esta persona fue capturada, de que esta persona ya fue trasladada a Honduras y de que esta persona tiene audiencia el día de hoy en Honduras. Se conoce porque necesariamente para la audiencia tiene que participar. Entonces, es lamentable que el Estado hondureño no quiera avanzar en las investigaciones sobre el punto más importante y el dato más objetivo que podemos tener. Es decir, que de las 7 personas, saber si una de ellas es la persona que le disparó a Gustavo Castro. Porque esa persona, digamos, que podría amarrar o darle sustentabilidad a la red completa de los supuestos sicarios. Si esa persona falta, no vamos a tener certeza de que las otras personas que están ahí participaron en el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de homicidio de Gustavo. Bueno, evidentemente que la participación de Gustavo debería darse, lógicamente, siendo víctima y testigo presencial. Sin embargo, no se ha dado porque probablemente a la Fiscalía no le interesa ahora, probablemente también a la defensa de los implicados tampoco les interese o les convenga. Sin embargo, nosotros sí tenemos interés en el esclarecimiento total de los hechos, en la verdad. Y en función de eso, nosotros no descartamos que si la participación de Gustavo no se da por iniciativa de las otras partes, por iniciativa del mismo juzgado, nosotros podamos hacerlo en algún momento. Es decir, tomar esa iniciativa en la medida en que eso contribuya a esclarecer totalmente los hechos
a contribuir a los procesos de justicia, tanto del asesinato de Berta Cáceres como la tentativa de homicidio, en la medida que eso contribuya a revelar la verdad. Sí. Buenos días, Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Entendiendo un poco el contexto en el que se dieron el caso y acudiendo al hecho de que usted era un mexicano en Honduras, por parte del gobierno mexicano, ¿usted ha recibido algún tipo de respaldo? ¿Por parte de la Cancillería se ha acercado a usted también por este tema de la denuncia que ha interpuesto ante los organismos internacionales? Bueno, cuando he regresado al país y estuve un tiempito por acá, sí recibí apoyo y protección por parte del gobierno del Estado, del gobierno federal. Ahora bien, ya el proceso, mi proceso jurídico y también la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso es iniciativa propia, donde el gobierno mexicano no tiene ninguna participación, ninguna injerencia, y siempre está atento a lo que necesite y lo que requiera en cuanto a mecanismos de seguridad o de protección. Están siempre muy abiertos a apoyar y ayudar. ¿Alguien? No, bueno, pues agradecemos mucho. Yo creo, me gustaría hacer un último comentario. Tuve la oportunidad de participar en la misión internacional de justicia para Berta Cáceres justo cuando acaban de ocurrir los acontecimientos, y ahora con la última detención que ha habido de los presuntos responsables, me parece bien importante señalar algo. Gustavo se encuentra, en mi opinión, cada vez más en una situación compleja dentro del proceso judicial. Sobre él parece que recaen algunas de las principales responsabilidades que el Estado hondureño, a través de sus sistemas de impartición de justicia, debería de sacar adelante, y sin embargo, por otro lado, es un defensor de derechos humanos, de modo que no lo verán señalando a diestra y siniestra presuntos responsables cuando no tenga él la certeza absoluta de que está hablando con el conocimiento fuerte y claro de lo que está diciendo. Eso a pesar de que esta decisión corra en su contra, evidentemente, ¿no? Pero bueno, son las posiciones en las que de repente personajes como Gustavo se ven colocados. Pues muchas gracias por atender a este espacio. Gracias y saludos a Honduras, y gracias a todos ustedes.